Hola a todos, soy Julio San Juan, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Valencia y coordinador de la unidad de primeros episodios psicóticos del Hospital Clínico de Valencia. En esta situación excepcional que tenemos, vamos a intentar transmitiros, dentro de que es imposible ver los vídeos clínicos, que es lo que me gustaría, daros una idea general de lo que es la esquizofrenia, y lo vamos a hacer en 3 presentaciones de vídeo y también en algunas links que os voy a dar a otras charlas anteriores que he dado sobre este tema. Estas 3 charlas vamos a hablar en este primer vídeo de qué es la esquizofrenia y por qué se produce. En la segunda parte daré una visión de un modelo antropológico para la comprensión de este trastorno, y en la última parte hablaré de los procedimientos diagnósticos y de la necesidad de un tratamiento integral. Vamos ya con la primera parte de qué es la esquizofrenia y por qué se produce. El concepto de esquizofrenia es un concepto que nace a finales del XIX y principios del siglo XX, cuando Kraepelin junta distintos cuadros clínicos que veían en hospitales psiquiátricos y los une y divide en 2 grandes categorías: lo que llamó en ese momento demencia precoz, que es lo que luego Bleuler llamaría esquizofrenia, y lo que era el trastorno maníaco-depresivo, que ahora es lo que llamamos trastorno bipolar. Como veis en este gráfico, a lo largo del siglo XX y a principios del siglo XXI, los criterios y la conceptualización de la esquizofrenia ha variado mucho, yendo de una visión muy restrictiva a una visión o un concepto mucho más amplio o un concepto mucho más laxo. En 1980, con la creación de los criterios DSM-3, la esquizofrenia pasó a ser tener unos criterios por fin diagnósticos que fueran universales, al menos en lo que era el consenso clínico. Pero lo interesante es que en los últimos 10 años, en la llegada del siglo XXI, la tendencia en la investigación, al menos, es a volver a la situación que estábamos en el siglo XIX, es decir, a deconstruir la esquizofrenia en distintos cuadros clínicos, porque está claro que en sí mismo, tal como la definimos hoy en día, es demasiado heterogénea para poder ser investigada de una forma fiable. Bien, este es el padre del concepto de esquizofrenia, que es Kraepelin, que, como decía, basó los criterios de esquizofrenia en lo que llamó demencia precoz, y él hablaba de que le llamaba demencia precisamente porque había un deterioro cognitivo, y ese era el aspecto central del cuadro esquizofrénico y que lo distinguía de la psicosis maníaco-depresiva, donde no había tal deterioro. Lo importante del concepto de Kraepelin es que tiene en cuenta la evolución del cuadro. Da una carga siempre de cronicidad al cuadro de esquizofrenia. La siguiente persona básica, siguiente investigador básico es Bleuler, que habló de 4 grandes síndromes que eran la ambivalencia afectiva, el aplatamiento afectivo, el autismo y los pensamientos o la asociación anormal de pensamientos. Estos criterios, que tienen mucha influencia psicoanalítica, son mucho más amplios, más laxos, y permiten el diagnóstico de esquizofrenia en una población mucho mayor que los criterios de Kraepelin. El criterio que nosotros defendemos aquí es el criterio que tienen otros autores como Jim Van Os y Kapoor. Más que de esquizofrenia, es del cuadro psicótico, de lo que es psicosis. Y entendemos que la psicosis es un trastorno en el cual lo esencial es una experiencia anormal, emocional, de dar un significado especial a determinados estímulos. Es lo que en inglés se llama un síndrome de disregulación de la saliencia. No tiene una
una traducción buena a esa palabra saliencia al castellano, pero esta sería una de las características. Es decir, la persona percibe, da un significado a estímulos o a señales perceptivas que otras personas no dan, un significado individual, personal. Y además ese significado tiene una conciencia total de que eso realmente es cierto. Es decir, tiene una ausencia de insight. Enseguida se puede ver que dentro de esta idea general, que es estar fuera de la realidad, por esta saliencia normal de cómo percibimos los estímulos, podemos diferenciar, como hizo ya Kraepelin, los cuadros que se acercan más a la esquizofrenia y que estarían asociados al deterioro cognitivo, los cuadros que están más asociados a cambios emocionales que serían lo que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva y ahora llamamos trastorno bipolar. Pero ya desde Kraepelin señalaba que había muchos cuadros entre medios que en realidad que llamamos ahora esquizoafectivos y que tienen características de ambos trastornos. Por empezar a dar datos más recientes, el trabajo más importante que se ha hecho, el proyecto de investigación más importante que se ha hecho en primeros episodios psicóticos fue liderado por Jim Van Os. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en él y este es uno de los datos que sacamos de este estudio que se publicó en el año 2018. Y es las diferencias que hay desde el punto de vista de las dimensiones psicopatológicas en los primeros episodios psicóticos. Como veis, era una muestra de 2.182 pacientes y, que estaban de más de 15 áreas, sobre todo europeas. Y lo más importante de este trabajo es que lo que vemos es que las categorías tradicionales de trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión psicótica o psicosis no especificada, en realidad todas comparten una serie de síntomas y hay un solapamiento muy grande entre ellas. Y esto es un corte transversal. Cuando seguimos a los pacientes a lo largo del tiempo, pacientes que en un momento parecen claramente con un cuadro de tipo esquizofrénico, al cabo de un año hacen un cuadro maníaco y entonces cambiamos el diagnóstico a bipolar. O al revés, un paciente que parece claramente un trastorno bipolar tiene la evolución de un deterioro hacia un cuadro que sería más tradicionalmente de esquizofrenia. Esto nos lleva a recordar una cuestión muy importante y que a veces se olvida. Y es que en el concepto de Kraepelin, la esquizofrenia se entendía siempre con un deterioro. Pero en realidad, dentro de del concepto propio de esquizofrenia y de pacientes que tienen síntomas esquizofrénicos, hay un grupo que solo tiene un único episodio. Hay otro grupo de un 35% que tiene episodios recurrentes, pero con remisión completa interepisódica. Hay otro grupo que tiene ese mismo curso, pero con un cierto deterioro entre episodio y episodio, y por fin hay un grupo del 35% que tiene un curso crónico con un deterioro evolucionando en el tiempo y cada vez una disminución de su funcionamiento social. Volviendo al estudio del proyecto EUGI de primeros episodios, estábamos hablando de que uno de los mitos era el dato del 1%. En realidad, en este trabajo, que es el más amplio que se ha hecho en primeros episodios psicóticos y que publicamos en JAMA en enero del 2018, podéis ver cómo en la franja de edad de los 18 a los 24 años hay muchísimos más casos en hombres que en mujeres. En la franja de 25 a 29 años todavía hay muchos más casos en hombres que en mujeres. Y es a partir de los 30 años cuando la incidencia de casos entre hombres y mujeres se iguala. Es decir, que en global hay más casos en hombres que en mujeres y esto depende mucho también del factor de la edad. Este es
uno de los trabajos más claros sobre esta diferencia de incidencia, pero otros trabajos similares, con muestras también muy amplias, han demostrado lo mismo. Es decir, que hay unas claras diferencias respecto al género y también interaccionando con la edad. El otro dato muy importante es que, en contra de lo que decía el estudio de la OMS, de que no hay diferencias en relación a la población mundial, que toda la incidencia es igual en todo el mundo, como veis en el gráfico, en Santiago de Compostela hay una incidencia 10 veces más baja que en el sur de Londres. Valencia tiene una incidencia relativamente baja, pero en global hay unas diferencias muy marcadas según las poblaciones. Esto nos lleva a que los factores ambientales tienen mucho que decir en relación a la aparición del trastorno psicótico. ¿Y cuáles son esos factores ambientales? Bueno, este es un trabajo, yo creo que hay que mencionar ahí, es Jim Van Os el que lo publicó en Nature en el año 2010, y es una revisión que se hable en Nature de los factores ambientales en esquizofrenia, pues fue un hito realmente, ¿no? Y aquí se vio que había 4 factores que había que destacar: el consumo de cannabis, la experiencia de un trauma infantil, el haber nacido o vivir en una población urbana y el pertenecer a un grupo minoritario étnico o a un grupo de inmigrantes. Hay que decir que hay mucha tendencia también a hacer una crítica a todo el concepto de esquizofrenia y a pensar que todos los factores sociales en realidad desmienten la existencia de este cuadro. Traigo estos trabajos porque son importantes que mencionarlos, pero en realidad, bueno, pensamos que hay que, siendo los factores ambientales muy importantes, los pacientes con cuadros psicóticos están ahí y no pueden, no pueden negar su existencia y la necesidad de tratamiento. Ese modelo psicosocial radical entiende a veces que el delirio es una defensa del individuo frente a la sociedad, hace una fuerte crítica a la psicofarmacología, plantea el abandono del modelo médico y la necesidad de dar la palabra a los pacientes, lo cual yo estoy completamente a favor de todo esto que se habla de empoderamiento. Pero en la práctica clínica, en el 99% de los casos, se sigue dando antipsicóticos a los pacientes. Por lo tanto, esta idea de que solo con factores ambientales podemos, o con tratamientos ambientales podemos tratar la psicosis, pues no solamente es falsa, sino que es muy arriesgada y, como veremos más adelante, muy negativa de cara a realmente ayudar a estas personas. Bueno, ¿cuál es en realidad lo que produce la esquizofrenia? En el modelo médico tradicional se ha defendido que la esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por déficit en el procesamiento cognitivo y que está mediada por el córtex dorsolateral prefrontal. Esta es la definición más tradicional de lo que es la esquizofrenia, pero tengo que decir que esta definición, que parece muy científica, no tiene ninguna base empírica real. Decir que es un trastorno del neurodesarrollo no es decir nada, porque todo es un trastorno del neurodesarrollo. Decir que tiene unos déficits cognitivos hay muchísimos, no es decir tampoco nada, porque en realidad muchísimos trastornos hay déficit cognitivo. Y decir que tiene un trastorno, que ese trastorno está mediado por el córtex dorsolateral prefrontal, es sencillamente falso, como veremos más adelante. Por lo tanto, si hacíamos una crítica antes a los modelos psicosociales radicales, también hay que hacer una crítica a los modelos médicos radicales, porque sencillamente hacen afirmaciones que no tienen una base científica. Lo que no hay duda
es que la genética juega un importante papel en el origen de esto que llamamos esquizofrenia o en general en la psicosis. En los trabajos clásicos de Gottesman en familias en gemelos monocigóticos, y esta es una gráfica tradicional, se ve que si el mayor factor de riesgo para que una persona padezca esquizofrenia es tener un hermano gemelo monocigoto esquizofrénico o tener ambos padres que sufran de esquizofrenia. En el siguiente gráfico vemos cómo en realidad la esquizofrenia, como cualquier enfermedad compleja, tiene un factor, como decíamos, de alrededor de una explicación de un 50% de explicación de la varianza por factores genéticos, como puede ser la hipertensión o la diabetes. Está lejos de las enfermedades autosómicas dominantes como el Huntington, pero también es mayor que en otros cuadros. La cuestión, una vez admitido que hay un factor genético en este trastorno, sería la pregunta: ¿dónde están estos genes? Hace ahora 15 años, en el año 2005, se vivió una época de euforia donde se pensaba que ya se habían descubierto los genes que estaban relacionados con la esquizofrenia. Había una serie de genes candidatos que habían dado asociación positiva en estudios de asociación genética, que tenían también positivos en estudios de ligamiento y que por tanto esto llevaron a afirmar autores muy importantes en este campo a decir que por fin teníamos ya genes que realmente podían explicar este trastorno. Este modelo no solamente era un modelo desde el punto de vista genético, sino que también daba una explicación en el plano neuroquímico y en el plano neurofisiológico. Todos estos genes que estoy mencionando tenían una implicación en la vía glutamatérgica. Y si nos fijamos en el plano cerebral, todo esto guarda relación con lo que comentábamos antes de una alteración en la conectividad prefrontal, y este modelo, que es el modelo tradicional que se ha defendido durante mucho tiempo, defiende que el déficit prefrontal es el responsable, a través de una hipofunción de los receptores D1 de los síntomas negativos y a través de una hiperestimulación de los receptores D2 de los síntomas positivos. Pero, ¿es esto cierto realmente? No. Es decir, fijaos que en este modelo que ya no es el dominante, pero que fue dominante durante mucho tiempo, habría factores genéticos, factores ambientales que producían problemas en la conectividad neural con un deterioro cognitivo que produciría a su vez los síntomas positivos, los síntomas negativos y los síntomas afectivos. Hay que decir que para el año 2005, más del 90 y tantos % de los estudios genéticos que se hacían en esquizofrenia estaban realizados en menos del 1% de los genes. Por eso fue fundamental la llegada de los estudios GWAS, los estudios de todo el genoma. Estos estudios permitían analizar genes que no tuvieran que ver con la neurotransmisión, sino todo el genoma, y comparar el genoma de pacientes esquizofrénicos con el genoma de pacientes o de personas sin esquizofrenia. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en uno de los primeros estudios que se publicó en Nature en el año 2009 con 16.000 pacientes, y es un típico ejemplo de un trabajo donde hay muchos más autores que resultados. Porque si os fijáis en la gráfica, en realidad los valores de la P eran muy altos, pero para algunos genes, pero en realidad los niveles de explicación de O-ratio eran muy bajos. Es decir, que ningún gen, ninguno de los polimorfismos de riesgo daba realmente una capacidad predictiva. Pero lo más importante es que todos los genes candidatos que se habían propuesto en el año 2005, 4 años después,
no aparecen como significativos en ninguno de los estudios de genoma amplio. Y esto hace cuestionar todo el planteamiento tradicional del modelo glutamatérgico o dopaminérgico de la esquizofrenia. ¿Y qué genes entonces son los que salieron significativos? Pues salieron significativos genes que tenían que ver con la inflamación y con el proceso autoinmune, lo cual rompió mucho los esquemas a los investigadores en ese momento. Esto llevaba a pensar, por ejemplo, que la esquizofrenia podría estar relacionada con la artritis reumatoide, y de hecho es verdad que la artritis reumatoide es muy poco frecuente, y no sabemos por qué, en la esquizofrenia, en los pacientes con esquizofrenia. Es decir, la relación con factores inmunológicos y factores de inflamación en la aparición del trastorno psicótico. Pero quizá el dato más relevante de la genética hasta la fecha, en este campo, ha sido no las variantes comunes de la genética, sino las variantes raras. Es decir, cuando una variante aparece en menos del 1% de la población, le llamamos mutación. Bueno, pues también puede haber microdelecciones o duplicaciones. Bueno, pues esas variantes raras sí que tienen unas ratios muy altas. Es decir, que tienen una capacidad de predicción, o que tener esas variantes genéticas implica alta probabilidad de tener o de poder sufrir un trastorno psicótico. Pero fijaros que esto explica un porcentaje muy pequeño de casos de toda la población de la esquizofrenia. Es decir, que las microdelecciones y las duplicaciones podían ser importantes para algunos pacientes, pero la gran mayoría es una enfermedad poligénica en la que los factores de riesgo pues todavía no están bien definidos. Pero más aún, si tomamos todos los estudios con otros estudios genéticos, vemos que en realidad hay un solapamiento entre distintos trastornos psiquiátricos o psicopatológicos, y como veis, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión, todo aparece solapado, y en realidad habría una vulnerabilidad muy común entre estos cuadros. Esto se ve muy bien en un trabajo de hace año y medio, publicado en Science, donde lo que hicieron fue juntar muchísimos trastornos psiquiátricos y los compararon con trastornos neurológicos. Estábamos hablando de unas muestras muy grandes, ¿no? De 100.000 y de 400.000 casos. Y entonces vieron el grado de heredabilidad de estos trastornos. Y lo interesante es que, si os fijáis, en esta gráfica, los cuadros psiquiátricos comparten heredabilidad entre sí. En concreto, la esquizofrenia, por ejemplo, comparte heredabilidad con el déficit de atención, con la anorexia, con el trastorno depresivo mayor, con el trastorno obsesivo, con el trastorno de estrés postraumático. Es decir, que hay un solapamiento general en la genética de todos estos cuadros. Por el contrario, si vemos los cuadros neurológicos no tienen ninguna, cada uno tiene una genética propia y no hay una heredabilidad común. Es decir, que ni en el Alzheimer, ni en la epilepsia, ni en el ictus, solamente la migraña tiene algún factor de relación con el déficit de atención y con la depresión mayor, pero el resto de trastornos neurológicos no tiene una heredabilidad propia y no la comparte con otros trastornos neurológicos ni tampoco con otros trastornos psiquiátricos. Bueno, la cuestión es si con todo esto que llevamos investigando, con los estudios del genoma amplio, con realmente miles de millones metidas en investigación en genética de la esquizofrenia, hemos llegado a algo que pueda ser útil en la práctica clínica. Se ha creado un chip que se llama el Polygenic Risk Score para ver
dentro de los genes candidatos que salen en los estudios de genoma amplio, si esto podría ser útil en la práctica clínica. Y la realidad es que no son útiles. Es decir, que hoy por hoy, ni en el trastorno bipolar ni en la esquizofrenia, la utilización del Polygenic Risk Score tiene una utilidad en la práctica clínica. La cuestión, por supuesto, es que nos falta el ambiente. Para cualquier enfermedad compleja es un resultado de los factores de riesgo genético con los factores de riesgo ambiental y los factores de protección genéticas con los factores de protección ambiental. Esto pasa, por ejemplo, en el cáncer de piel, que la exposición al sol puede provocar cáncer de piel en las personas vulnerables. En la esquizofrenia, el ejemplo tradicional que se ha utilizado como factor ambiental sería el consumo de cannabis. Y ya desde el siglo XIX se viene defendiendo que el hachís puede precipitar reacciones psicóticas. La cuestión es hasta qué grado esto es realmente así o no. Porque fijaros que hace 25 años, en una editorial del Lancet, defendía que fumar cannabis no era un factor de riesgo para la psicosis. Es decir, que es un tema que llevábamos un siglo debatiendo hasta qué grado el cannabis es un factor de riesgo o no. En términos generales, lo que es evidente es que a nivel agudo puede provocar cuadros de ansiedad, puede provocar experiencias psicóticas, sobre todo en altas concentraciones, y puede provocar un mayor riesgo de accidentes de tráfico. A nivel de consumo crónico, el nivel de dependencia es bajo, puede haber unas alteraciones en el rendimiento académico y un deterioro cognitivo leve. Pero lo importante es si puede provocar psicosis crónica en personas vulnerables. Es decir, que parece que sí que podría precipitar la psicosis en algún grupo de pacientes, pero no en todos. Y es interesante que incluso en algunos puede aliviar sobre todo los síntomas negativos. De hecho, hay ensayos clínicos, nosotros estamos participando en uno, utilizando el cannabis para mejoría de la esquizofrenia. ¿Cómo podemos saber quién es más vulnerable? Bueno, pues esto también ha sido un tema de gran debate y aquí de nuevo, recurriendo al estudio del EUGI, el dato más reciente, esto es un trabajo publicado el año pasado, vemos que depende mucho no solo del consumo de cannabis, sino también del grado de concentración del cannabis. Es decir, en la parte de izquierda de la gráfica se ve que si no se usa el cannabis la frecuencia de psicosis es baja y va aumentando en la medida que la concentración del cannabis es mayor, pero también en cuanto a la frecuencia de consumo. Es decir, que lo que estamos viendo, y este también es otro resultado del estudio del UGI, publicado el año pasado, es que existe un efecto aditivo entre los factores ambientales y los factores genéticos. En este caso, no estamos viendo el factor de cannabis, sino el haber sufrido abuso sexual. Vemos que las personas que han sufrido abuso sexual y que tienen un riesgo mayor que las que no lo han tenido. El PRS significa Polygenic Risk Score, que son los que tienen factores de riesgo genético. Si juntamos ambos, haber sufrido abuso sexual y haber tenido o tener un factor de riesgo genético, entonces el efecto que se produce es multiplicativo en cuanto a la posibilidad de tener un cuadro psicótico. Bien, esto es lo que quería comentar en este primer grupo de presentación de datos de la esquizofrenia. También os adjunto un link a un vídeo de una charla que va específicamente sobre este tema. Espero que os haya sido de utilidad y acordaros de quedaros en casa.